Si pensamos en Japón, seguramente nos vengan a la mente imágenes como esta, ¿verdad? Pagodas, flores de loto, el famoso círculo zen. Son símbolos que asociamos al instante con el país. Pero la pregunta es, ¿cómo una fe que nació a miles y miles de kilómetros de distancia llegó a ser algo tan esencial en la identidad japonesa? Pues esa es la historia que vamos a desgranar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque nos encontramos con una paradoja que es cuanto menos curiosa. Por un lado, Japón está repleto de templos budistas, literalmente en cada esquina. Pero por otro, si se le pregunta a la mayoría de la gente, dirán que no son religiosos. ¿Cómo se come eso? ¿Templos por doquier, pero la gente no es religiosa? Bueno, pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Para empezar a entenderlo, tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo, hasta el siglo VI, porque la clave está en que, cuando el budismo aterrizó en Japón, no era solo una religión, no, era mucho más. Era un auténtico regalo, un paquete cultural completísimo que estaba a punto de cambiarlo todo. Es que, el budismo no apareció en Japón de la noche a la mañana. Fue un viaje larguísimo, una odisea de siglos. Pensemos un momento en la ruta. Nace en la India, se embarca en un viaje épico por la ruta de la seda. Llega a China donde se transforma y evoluciona, y solo después de casi 1000 años de recorrido, finalmente da el salto desde la península de Corea hasta las islas de Japón. Casi nada. Y esto es, de verdad, absolutamente clave para entender por qué tuvo tanto éxito al principio. No se trataba solo de espiritualidad. Para la élite de la corte imperial japonesa de la época, el budismo era como la última tecnología. La importación más deseada, lo traía todo. Un sistema de escritura, nuevas ideas políticas, formas de arte mucho más sofisticadas. En resumen, era un símbolo de modernidad, de civilización y, por supuesto, de poder. Claro que el budismo que llegó no se quedó estático. Una vez que echó raíces en Japón, fue como una semilla que de repente explota en 1000 flores distintas. Se diversificó en un mosaico increíble de escuelas, y cada una tenía un mensaje, una respuesta diferente para cada estrato de la sociedad. Había un budismo para el emperador y otro para el campesino. Al principio, como decíamos, el budismo era un club de acceso muy restringido. Las primeras escuelas que triunfaron, como la Tenda y la Shingon, eran súper complejas, llenas de rituales esotéricos y filosofías profundísimas. Vamos, que esto era para la élite de la élite, la corte, los aristócratas, la gente que tenía el tiempo, la educación y los recursos para dedicarse a desentrañar todos esos misterios. Pero entonces todo cambió con la llegada del periodo Kamakura. Fue una auténtica democratización de la fe. De repente surgieron dos grandes caminos, muy claros y muy diferentes. Por un lado, el budismo zen, que caló hondo en la clase samurái. Su mensaje era: la iluminación depende de ti, de tu propio esfuerzo, de tu disciplina. Y por otro lado, el budismo de la tierra pura, que arrasó entre la gente común. Su mensaje era mucho más directo. La salvación viene por la fe en el Buda Amida. Eran, como se ve, dos respuestas para dos mundos completamente distintos. Y en el corazón del zen encontramos esta práctica, el zazen. Ojo, que no es simplemente sentarse en silencio y ya está. Es un entrenamiento mental súper riguroso. La idea es calmar todo ese ruido que tenemos en la cabeza para poder ver las cosas como son de verdad, sin filtros. Esta disciplina es la que está detrás no solo del código de los samuráis, sino de un montón de artes japonesas que conocemos hoy. Pero el budismo en Japón no solo se dividió en escuelas, sino que hizo algo aún más profundo. Se japonizó. ¿Y cómo lo hizo? Pues fusionándose, mezclándose con la religión que ya estaba allí, el sintoísmo. Y de esa mezcla salió algo totalmente único, algo que de verdad no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Y este punto es crucial, de verdad. Si miramos la historia, casi siempre que una gran religión llega a un sitio nuevo, acaba habiendo conflicto, ¿no? Una intenta imponerse a la otra. Pues en Japón no. El budismo no llegó para arrasar con el sintoísmo, sino que aprendieron a convivir y a mezclarse. Por eso hoy en día es lo más normal del mundo que una persona celebre su boda en un santuario sintoísta y que su funeral sea en un templo budista. Y a nadie le parece una contradicción. ¿Y cómo consiguieron que esto funcionara a nivel teológico? Pues la solución fue sencillamente brillante. La idea fue que los kami, que son las deidades del sintoísmo que están en la naturaleza, en los árboles, en las montañas, no eran rivales de los budas, sino que eran sus manifestaciones locales, o sus protectores. Una genialidad. Esta idea permitió que un templo budista y un santuario sintoísta pudiesen estar literalmente uno al lado del otro en total armonía. Vale, y todo este viaje por la historia, toda esta fusión y adaptación, nos trae de vuelta a esa paradoja del principio. ¿Qué queda de todo esto en el Japón de hoy? Pues la clave, como vamos a ver, está en entender esa línea a veces muy fina que separa lo que es una tradición de lo que es una religión.
Fijaos en estos datos porque son muy reveladores. Es que es increíble. Casi la mitad de la población dice que no tiene ninguna afiliación religiosa. Ninguna. Y sin embargo, más de un tercio se sigue identificando como budista. ¿Cómo puede ser? Pues aquí es donde se ve clarísimo esa diferencia entre tener una creencia personal y participar en una práctica cultural. Es que esta frase lo resume a la perfección. Para muchísima gente en Japón decir soy budista no significa necesariamente creer en dogmas complejos. Significa algo mucho más práctico, ir a limpiar la tumba de los abuelos durante el festival de Obon o acercarse al templo en Año Nuevo. Es en el fondo una forma de conectar con la familia, con los antepasados, con la cultura. Es parte del tejido social. Y la presencia física de esta tradición es que es algo brutal, abrumadora. Atentos a este número, 77.000. Sí, 77.000. Este es el número de templos budistas activos que hay hoy en Japón. Y para poner esa cifra en perspectiva, para que nos hagamos una idea real de lo que significa, hay más templos budistas que los famosos konbini, esas tiendas de conveniencia que están abiertas 24 horas y que parecen estar en cada calle. Hay más templos que konbinis. Es una locura. Su huella en el paisaje es sencillamente imborrable. Ahora bien, en la vida moderna, el rol principal de muchos de estos templos ha cambiado. Hoy, la inmensa mayoría de los funerales en Japón siguen el rito budista. Y esto ha tenido una consecuencia curiosa. Mucha gente ha empezado a asociar el budismo casi exclusivamente con los funerales y con la muerte, tanto que a veces se habla del negocio funerario budista. Y claro, esto es un reto enorme para los templos que intentan seguir siendo relevantes espiritualmente en el día a día. Pero claro, si nos quedáramos solo con la idea de los funerales, nos estaríamos perdiendo lo más importante, porque el impacto más profundo y duradero del budismo no está ahí, está en su huella, una huella imborrable en toda la cultura japonesa. Pensemos un momento en las cosas que consideramos esencialmente japonesas: la calma y la perfección de un jardín zen, la concentración y el respeto de la ceremonia del té, la disciplina mental de las artes marciales, el arte del ikebana, la poesía haiku. Si tiramos del hilo de todas estas prácticas, ¿a dónde llegamos? Una y otra vez a la filosofía budista. Así que la conclusión es bastante clara. Aunque cada vez menos gente se considere religiosa en un sentido estricto, los valores del budismo siguen latiendo con mucha fuerza en el día a día. Ideas como la atención plena, el estar presente, la aceptación de la impermanencia, de que nada dura para siempre, o esa estética de encontrar la belleza en lo simple, son conceptos puramente budistas que han trascendido la religión y se han convertido simplemente en parte de la forma de ser japonesa. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Quizás lo que estamos viendo no es el declive de una religión. A lo mejor es todo lo contrario. Es una religión que ha tenido tanto éxito que ha acabado por disolverse, por fundirse completamente en el ADN cultural de todo un país. Quizás su mayor triunfo no fue conseguir millones de creyentes, sino convertirse sencillamente en Japón. Ahí queda eso para darle una vuelta.